Hombre, pero ¿por qué el gobierno no hace una mesa del diálogo y ya y cambia la ley 462? Hombre, yo te diría, Javier y Guillermo, sí, el gobierno puede hacerlo perfectamente, pero la pregunta es, después de eso, ¿qué viene? Que el hecho simplemente de suspender la ley 462 es lo que va a garantizar que el país ya se enrumba hacia el crecimiento, o van a surgir en el camino otros factores que nuevamente van a provocar nuevos cierres y que nuevamente nos van a obligar a decir, hombre, ¿por qué el gobierno no establece nuevamente otra mesa de diálogo para resolver un problema que es totalmente estructural y que con medidas coyunturales no se va? Este es un país que tiene todavía una agenda que, te digo yo, aquí estaba pendiente no solamente la reforma de la caja social en este país, si realmente nuestra pretensión es seguir creciendo, crecer en forma limpia, sin afectar la... Mirador económico con el economista don Horacio Estriví. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Muchísimas gracias, Guillermo. Buenos días. Confírmame si el lente está bien enfocado. Está bien enfocado, don Horacio. Perfecto. Perfecto. Gracias. Oiga, también la colaboración del ingeniero Javier Castillo a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Javier? No te escuchamos, Javier. Por alguna razón no te escuchamos. Quizás si conectas el micrófono, eso siempre ayuda. Mientras tanto, entonces, seguimos con don Horacio Estriví y yo te diría que comencemos con el tema del día, Horacio. Bueno, mira, hoy vamos a abordar un tema en particular por digamos, la importancia, la trascendencia que tiene para Panamá. Y es el tema de las protestas. Y nosotros quisiéramos enfocarlo de una perspectiva un poco diferente, un poco más amplia. Y es aplicando algunas teorías que en su momento desarrollan personajes como por ejemplo Octavio Paz, un fallecido eh, autor mexicano, y también Samuel Huntington, profesor emérito y también fallecido de la Universidad de Harvard. ¿Y hacia dónde queremos ir con este argumento? Buscarle un poco digamos, un ángulo un poco más complejo y más integral, si se quiere, la crisis. ¿Y de dónde parte el principio? El principio incluye el hecho de que la ciudadanía pareciera dividida en alguna medida entre quienes apoyan la huelga y dicen que tienen fundamento y que consideran que el gobierno no debería reabrir las calles, por ejemplo en Boca del Toro, porque es un atropello contra los indígenas. Y la otra eh, porción digamos, de la ciudadanía que sostiene lo contrario, y es que el gobierno ya debió actuar hace mucho tiempo para restaurar el orden y garantizar la preservación de los derechos constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna. Y la pregunta es si esta visión no sería un poco maniquea y si no valdría la pena un poco revisarla a la luz de algunas consideraciones precisamente tipo politológica, ¿no? Ese es más o menos el enfoque del programa de hoy y ver hasta qué punto aplicar estas herramientas conceptuales nos permite a nosotros una visión un poquito más integral y que realmente nos pueda conducir hacia también una solución más integral. Creo que ya nos escucha don Javier Castillo. Buen día, Javier. Hola, creo que sí. Sí. Creo que sí. Probablemente no con la mejor calidad que queríamos. Sí, sin lugar a duda, es un debate que es completamente relevante, tomando en consideración de que estamos enfrentados entre una situación de ley y orden contra un tema de opinión pública que yo todavía no entiendo. O sea, cómo yo voy a defender estas acciones, pero bueno, es interesante por lo menos ver el impacto económico también, ¿no? Bueno, es bueno que sí, claro, lo vamos a hacer, pero es bueno que has traído la palabra que es difícil a veces, Javier, entender la opinión pública. Y lo cierto caso es que la opinión pública no es estática, es variable y a veces es influida por factores que son no tanto de tipo racional per se, sino son más bien de tipo emotivo. Y efectivamente, como señalé hace un momento, Octavio Paz, por ejemplo, escribió una tesis según la cual los ciudadanos sobre todo del hemisferio latinoamericano y de los países subdesarrollados, o en vías de desarrollo, como quiera plantearlo, mantienen una especie de relación de odio y amor con los gobiernos y en particular pues, con los presidentes o la presidenta, lo que sea el caso, ¿no? Y que sostiene básicamente que la población, el ciudadano tienden con enorme frecuencia y de forma a veces un poco peligrosa a confundir la figura del presidente y del gobierno con la figura del Estado, y son dos cosas distintas. Y yo creo que ahí vale la pena hurgar un poquito. ¿Cuáles son los factores que inciden en esta dinámica dialéctica o maniquea de cuándo quiero un gobierno y cuándo lo odio? Y no hay términos intermedios.
que a veces desdibuja pues, esa raya importante que nos impide a nosotros ver que la huelga que se está gestando, mm, mm, justificadamente o no, que obedece a razones válidas o no, no es una huelga realmente solo contra el gobierno en todo caso, y no es un cierre contra el presidente Molino, es realmente al final del día, aunque suene un poco romántico, es un cierre contra todos los panameños y es un cierre del país, y por consiguiente hemos atentado contra el Estado per se. Más allá de las imperfecciones que tenga nuestro Estado, más allá de las imperfecciones que tenga nuestro gobierno, la realidad es que efectivamente estos cierres eh, eh, señalizan un profundo problema de credibilidad, de legitimidad, que no es nuevo, que se ha venido acumulando a lo largo de muchos años y que responde, entre otras cosas, a lo que Samuel Huntington, a su vez, de Harvard, definiría como la debilidad de las instituciones. Y, adelante, Javier. Para mí es interesante que esto casi es como intentar tomarse un veneno y que se muera otra persona. Este, yo he sostenido por muchos años que el tema de las cierres de calle no es un método legítimo de protesta y yendo más profundo atenta contra el proceso pacífico de toma de decisiones nacionales. Y eso es un tema que la gente no está tomando en consideración, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y aquí lo interesante, Javier, es que está demostrado que la modernización de nuestras sociedades, y bueno, ciertamente ha sido un país que se ha venido modernizando, lo percibimos a simple vista, en el crecimiento urbano, en el desarrollo de sus carreteras, en la aparición, emergencia de nuevas actividades económicas, algunas de ellas muy sofisticadas, banca, tecnología, servicios legales, servicios de logística, de tránsito de barcos, etcétera, no ha ido aparejado con el desarrollo paralelo de sus instituciones. Y esto pareciera una generalización, casi una frase un poco vacía. ¿Qué es eso de institucionalización? Bien, podemos tratar de explicarle en un momento, pero lo cierto del caso es que lo que caracteriza a las sociedades, tanto desarrolladas como en vías de desarrollo, no es la ausencia de conflicto. Eso es típico, al contrario, es propio de una sociedad creciente, que haya una diversidad de intereses, de opiniones, de religiones, de credos, de afiliaciones políticas, de ideológicas inclusive. Eso no, eso es al contrario, eso es saludable. Lo que no es saludable es que la sociedad, el sistema, carezca de los mecanismos que precisamente que pueden canalizar de alguna forma, articular esas diferencias y de la amenaza de conflictos de cierre, de colapso de un Estado, de la disfuncionalidad de una sociedad. Estas sociedades que tienen una institución más desarrollada tienen capacidad de consenso, precisamente, y de articular esas diversidades en una mesa de negociación, que es lo que a nosotros nos ha faltado. Y no nos llevamos a engaño, los cierres de calle son protestas que no son pacíficas, esos son métodos completamente ilegítimos de protesta, es violencia y nosotros hemos traído la violencia como método de diálogo político en nuestro país y estamos pagando las consecuencias. ¿Cuántos empleos se han perdido en Panamá en el último año? En los últimos 2 años. Absolutamente. Y lo más preocupante de esto, Javier, como te decía, y no es mi intención juzgar las preferencias políticas de nadie o ideológicas, pero y ahí es donde poco radica la complejidad que tú describías hace un momento de cómo y por qué y a qué responde digamos, los cambios que hay en la opinión pública. Es que hay gente pensante, gente de nivel universitario, que en última instancia dan la espalda y dice, bueno, ese es el problema del gobierno, allá ellos, y sin darse cuenta que en realidad lo que estamos es sentando un peligroso precedente de que hoy se cierra Bocas del Toro y mañana se cierra cualquier provincia, mañana se cierra el país entero, ¿no? Y más allá de la ilegalidad de estas acciones y de los perjuicios que efectivamente acarrea para una parte importante del país en términos de que cierra la posibilidad de el libre tránsito, que impide la actividad normal del turismo, que impide la actividad de comercio, que impide la actividad de provisión de servicios y médicos, de salud, de educación, etcétera. Más allá de eso, creo que el fundamento, el principio es lo que hay que cuestionar, ¿no? Y es que cómo una sociedad permanece
inamovible o impasible ante este hecho, ¿no? Simplemente porque dice, bueno, porque es que no me gusta el estilo del presidente, me parece que no debería responder como responde. Me parece que es un poco trivial y pierde de vista efectivamente el hecho de que estamos al final del día atentando contra el Estado de Derecho, estamos atentando contra el orden constitucional, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que también hay que examinar de forma más profunda realmente cuáles son las motivaciones que impulsan a estos diversos grupos a actuar. Y no cabe la menor duda que responden a distintas concepciones, pero sin duda alguna que en el caso de la población indígena es una población que ha sido marginada, que ha sido dejada de lado, si se quiere, por muchísimo tiempo, ¿no? Y con esto, en forma alguna, estoy tratando de justificar el cierre de Boca del Toro ni ningún otro cierre, sino que estoy tratando de profundizar un poco en el hecho de que efectivamente es una población totalmente marginada, que pareciera que coexiste simplemente, que sobrevive como una especie de sociedad dentro de otro país y que a su vez constituye una sociedad marginada, ¿no? Yo sé que ahora empieza a sonar como esta versión de la izquierda, pero creo que es precisamente eso lo que hay que buscar, un punto ecléctico, un punto intermedio y un punto que responda un poco a la integralidad del problema. Ahora bien, con esto en forma alguna estoy diciendo que por ende sí, estoy de acuerdo que sí, hay que correr a hacer un diálogo. Y es ahí donde está un poco mi discrepancia, porque alguna gente dice, ¿por qué la negativa del gobierno a establecer una mesa del diálogo, hombre? Y aunque no me toca a mí responder eso, puedo asomar algunas respuestas, ¿no? En primer lugar, los antecedentes que ha habido en Panamá con respecto a huelgas que terminan eh, en una mesa de negociación, entre paréntesis, a la final lo único que producen es eso, es eh, una serie de acuerdos con nuevos privilegios, con nuevas concesiones, entre comillas, a cambio de reabrir la calle. Sin embargo, hemos visto que, sobre todo después del COVID, ha habido varios cierres de calle y se van a seguir repitiendo, que ese es el problema. Entonces, de ahí agarrar y decir, hombre, pero ¿por qué el gobierno no hace una mesa del diálogo y ya y cambia la ley 462? Hombre, yo te diría, Javier y Guillermo, sí, el gobierno puede hacerlo perfectamente, pero la pregunta es, después de eso, ¿qué viene? Que el hecho simplemente de suspender la ley 462 es lo que va a garantizar que el país ya se enrumba hacia el crecimiento, o van a surgir en el camino otros factores que nuevamente van a provocar nuevos cierres y que nuevamente nos van a obligar a decir, hombre, ¿por qué el gobierno no establece nuevamente otra mesa de diálogo para resolver un problema que es totalmente estructural y que con medidas coyunturales no se va a resolver? Este es un país que tiene todavía una agenda, que te digo yo, aquí estaba pendiente no solamente la reforma de la Caja de Seguro Social. En este país, si realmente nuestra pretensión es seguir creciendo, crecer en forma limpia, sin afectar la naturaleza ni el medio ambiente, crecer de una forma equitativa bajo un sistema inclusivo en donde realmente ese crecimiento devenga en una reducción sensible de la pobreza, de la inequidad. Realmente aquí hay muchas cosas pendientes y muchas reformas pendientes. La pregunta es si nos ha costado una cosa tan sencilla como reformar un sistema de pensiones. ¿Qué podemos esperar con respecto a la posibilidad de reformar otros sectores de la economía que hace tiempo requieren reforma precisamente, que incluyen sin duda alguna el sector educativo, el sector laboral, el sector salud, entre otros? Y yo veo otro par de problemas más. Estos indígenas que supuestamente han sido tan marginados, yo tengo una discusión al respecto. Sí, adelante, Paulatinamente, ponla sobre la no, mesa. bueno, lo que pasa es que yo tuve la oportunidad de trabajar para el Ministerio de Educación en algún momento y recuerdo haber intentado construir una sala de tecnología en la comarca, y cuando los camiones con todo lo que iban subiendo nos pararon y nos dijeron tienes que pagar $1 por cada bloque y tienes que pagar $3 por cada computadora y $5 por cada panel solar. Eso era para ellos. Sí, ¿Okay? veo tu punto. Yo tengo discusiones porque cada vez que a esta gente se le trata de pasar de su vida migrante a una... Pero bueno, eso es como tú dices, ¿no? Es otra discusión, ¿no? No, porque es válida porque es lo que obliga a que la teoría que he planteado se choque con la realidad. Y efectivamente hay temas de barrera cultural, hay temas todavía de una Ahora, falta mi de problema es que acoplamiento. El gran tema de que, bueno, nosotros queremos que la población indígena se adapte a nuestra cultura o no, la verdad no. Al final yo creo que lo que se busca es una simbiosis donde se respeten los valores culturales de nuestros hermanos ahora, indígenas, nuestras comunidades indígenas,
pero que también se garanticen ciertos derechos por ejemplo, el derecho al acceso que deberían tener muchos de ellos a una nueva educación, ¿no? Y ahí es donde hay que precisamente buscar un balance y eso se logra a través precisamente del fortalecimiento de esos mecanismos que permitan esa interacción. Pero lo que tenemos hoy día en la calle es una evidencia clara de que esos mecanismos de interacción se han roto, que han colapsado. Es que mi problema con la teoría de la negociación y del diálogo es que para mí es fundamental la motivación del paro antes para poder entrar en un diálogo, en una negociación. O sea, yo sigo pensando que en nuestra economía nosotros no podemos sostener una cultura de violencia para toma de decisiones políticas. Eso no es una alternativa. Nosotros hemos construido una falacia en donde cada vez que alguien quiere algo, lo quiere imponer a la fuerza, por violencia. Sí. Y esto no es una alternativa. Y nos lleva nuevamente a la reflexión previa, que quizás es un poco conceptual y ojalá no estemos aburriendo a la audiencia hoy, al auditorio, pero son necesarios estos ejercicios. Y es el hecho de que precisamente los diversos sectores demanden, que aspiren, que quieran, no es malo en sí mismo. Y es inclusive, es natural que una sociedad como la panameña, que ha venido creciendo económicamente, que se ha venido modernizando en muchos aspectos, que ha venido disfrutando, por así decirlo, de las ventajas que representa el Internet, el acceso a las redes, a las noticias, a la televisión, al ver cómo funcionan otras sociedades, y demande, aspire. El problema, como lo señalas tú, es cuando se recurre a esas aspiraciones por vía de los hechos, de facto, y no de jure, y no a través digamos, de la interacción política, ¿no? Y por ejemplo, el hecho de que es sintomático, ¿no? Es casi patológico el hecho de que si tú examinas las encuestas y sobre todo hace un periodo, hace un año o más a esta fecha, digamos, la credibilidad de nuestras instituciones ha disminuido, de los poderes del Estado ha disminuido. Y no solamente eso, ojo, cuidado, no saltemos a conclusiones, ha disminuido también la credibilidad y la confianza de los partidos políticos, lo cual es tremendamente significativo y hasta peligroso. Y uno podría decir, bueno, que no me siento representado ni conforme con ninguno de estos partidos. Perfecto, entonces generemos un nuevo partido, pero creemos esas válvulas de escape, esas válvulas de interacción que requiere una sociedad para la sana convivencia, sin que esa sociedad se prive de las legítimas aspiraciones y derechos de los distintos sectores que la conforman. El problema no es ese, el problema no está en aspirar, el problema es que no está en que haya diferencias, sino el problema de cómo se canalizan esas diferencias cuando tú te tomas la libertad y el atributo de cerrarle la calle a una población que es absolutamente una arbitrariedad, y esa es la pura verdad. Entonces, 12% de desempleo, 12% de desempleo, dijo Mitadel, que le estamos pegando. Somos el país con más alto desempleo de Centroamérica. Sí, y a eso vamos. Y ahí tienes, y pasamos entonces de segunda a tercera. Y es el hecho de que efectivamente este tipo de huelgas, y ahora si vamos a lo tangible, se traduce naturalmente y lo hemos dicho, no solamente en la pérdida de cuántos empleos por parte de Chiquita Brand, se han anunciado cerca de los 10.000. No, entre 6 y 7 mil directos. Entre 6 y 7 mil es la cifra que he encontrado yo en el Internet, empleos directos, que representa millones de dólares de pérdidas. Y además a eso súmale los efectos de 20, 25, 24 mil empleos indirectos que se van a perder, que se han perdido con empleos indirectos, efectivamente, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado es la afectación que esto genera y que son elementos más difíciles de medir y que son intangibles, como se deteriora la reputación del país, como se deteriora el turismo, que no va a ir como consecuencia del riesgo que representa ahora mismo ir a ese sector, y que es un turismo que difícilmente se recupera, toma años. El COVID nos está demostrando que recuperar la afluencia turística no es una tarea sencilla, que es algo lento, ¿no? Y además de eso, como te decía, pues ¿cómo valoras tú el hecho de que efectivamente se está, de forma abierta y flagrante, se está quebrantando el orden constitucional? Y es aquí donde alguna gente no mide y dice, esos indígenas lo van a paliar, y no deberían apalearlo. Sí, lo ideal sería poder buscar una solución pacífica, y en este momento estoy inclinando ni en una solución ni en otra. Lo que estoy tratando de destacar es la ligereza, el simplismo de aquel que incurre en esa visión de decir, hombre, sí, bien hecho, porque es que no me cae bien el gobierno. Y es lo que nos lleva un poco a la reflexión de Octavio Paz, ¿no? De que vivimos o enamorados o odiando nuestro gobierno. Durante las elecciones amamos al que elegimos,
o a la que elegimos y luego entonces de transcurrido literalmente lo odiamos. Y eso atenta un poco contra la estabilidad del sistema, ¿no? Y eso es un hecho. Y, Entonces, y, creo que y, son estos los... Ajá. y mira, y tomemos una última mirada a los factores de crecimiento del país. Nosotros casi sistemáticamente estamos atacando todas las cosas que nosotros podríamos utilizar para resolver nuestro problema económico. La credibilidad internacional, estamos ahuyentando la inversión extranjera, estamos acabando con la estabilidad. O sea, todos los elementos que necesitamos para poder crecer económicamente se están evaporando. Claro, claro, y sé que es un argumento un poco trillado, pero no por ello deja de ser absolutamente válido. Y es el hecho de que efectivamente la mayoría de los sectores que están en protesta, ellos están ocupados de sus intereses muy particulares, lo cual está bien. Pero los intereses particulares no pueden estar por encima de los intereses nacionales y de la comunidad en general. Esa es la realidad, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. Los profesores están en la calle porque quieren demostrar su fuerza política, de que a nadie se le ocurra ni siquiera remotamente atentar contra indudablemente las ventajas que ellos tienen. Los indígenas tienen su razón, el resentimiento cultural puede ser también válido, quieren ser incorporados en el devenir de las, bueno, podrían y deberían, pero la forma de hacerlo es por vía de la representatividad política, que se lancen como diputados, que se lancen que fortalezcan sus instituciones, ¿no? Y suena como una visión un poco utópica, pero es la única que al final pueden garantizarnos el sendero hacia el desarrollo y hacia la sana convivencia, ¿no? De lo contrario, estos escenarios se van a estar repitiendo, no importa cuántas mesas de negociación se establezcan, si no hay digamos, esto no se traduce realmente en la efectiva, por ejemplo, montar programas permanentes e instituciones que puedan entrar a las comunidades indígenas, respetando sus valores culturales, a cambiar las condiciones de esa población, que es una población tremendamente afectada por el analfabetismo, por el hambre, por la pobreza, por la inequidad, por problemas de alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que verlo en esa perspectiva también. Lo que sí es un hecho es que por la vía que vamos, todo el país se va a afectar y ciertamente no se van a resolver los problemas ni de los profesores, ni de los indígenas, ni de los otros sectores que están en la calle protestando. Guillermo, no sé si tenías un comentario. No, yo le escuchaba a Horacio hablar de que aburría esto. No, es que esto es así, hay que plantearlo. Y, Es gravísimo. y lamentablemente a veces nos autocensuramos, pero es que el tema comarcal también va a haber que revisarlo eventualmente. Sí, porque ahora resulta que son pequeños países autónomos en los que no se aplica la ley y no hay desarrollo económico y no se puede hacer nada al respecto. Y eso no puede ser. Eso no era la idea. Es que desde cuándo la idea de las comarcas era esa. Nunca fue eso. Y las comarcas se han convertido en un enclave en el cual se suscitan delitos, en el cual se preparan delitos, en el cual se subvierte el orden del Estado, porque lo estamos viendo constantemente. Todos los gobiernos tienen una historia con estas cosas y se preparan invasiones al Estado, porque eso es lo que pasa cuando tú sales de la comarca y comienzas a cerrar las vías del país, entonces ya es un ataque directo al Estado. Entonces no puede ser que nosotros mismos hemos creado un enclave colonial, ya que hay mucha gente que le gusta hablar de eso, un enclave colonial y no lo estemos viendo. Porque yo no sé si ustedes saben que hay un conflicto en Darién donde un grupo indígena le dice pelea con el otro sobre cuál de los dos llegó primero. El problema es que ninguno de los dos es de ahí. Entonces, nos damos cuenta de que son grupos de terratenientes, que lo que pasa es que están ocupando tierras que nadie quiere. Sí. Y se les ha permitido hacer cosas se les ha no permitido. se le permiten a nadie. Los más graves delitos se están dando en esos lugares. Sectas, problemas de incesto, problemas de narcotráfico, se están dando. Y ni hablar de las situaciones de pobreza extrema que están focalizadas en esos lugares. Que coexiste con miseria. Con ese cuadro dramático que tú acabas de... Claro, todo es un drama. Y no se puede hacer nada, pues. Ojo, que no son todas. No se va a resolver con cierres de calles. Ojo, que no son todas. Hay algunas que son rescatables y que quizás tendrían que tomarse de modelo para hacer los ajustes, pero no puede ser la situación en la que estamos. Sí.
Los en verdad son Bueno, gente que están trabajando para salir Así adelante. es, así es, así hay gente que sí ha aprovechado el turismo y lo está haciendo bien. Hay otros que están aprovechando el turismo, pero tienen otras cosas que tienen que mejorar. Pero hay otros que directamente son un enclave, un peligroso sí. enclave. Y bueno, estemos preparados porque cuando se escuche este programa y trascienda, las críticas van a caer sobre nosotros diciendo, mira, se ha ido en contra de la población indígena, eso es injusto, porque el gobierno esto y porque el gobierno lo otro. No, lo que hemos tratado de plantear es una visión ecléctica, moderada, centrada y objetiva, realmente la complejidad del problema, que indudablemente es complejo y no se va a resolver simplemente ya, y simple y llanamente diciendo, está bien que cierren las calles, a mí qué me importa, total, si hay corrupción o a mí no me ha tocado nada. Ese tipo de visiones son enfoques son tremendamente dañinos, porque al Horacio, final es digamos, lo que refleja es una pérdida total de legitimidad con respecto al sistema, no al gobierno, sino con respecto al ciudadano y al sistema, ¿no? y Horacio, entendámonos bien, nosotros no estamos en contra de los indígenas. Es más, yo estoy a favor de los indígenas. Ya es suficiente de que los utilicen de tropa de choque cada vez que necesitan a alguien que haga tierras de calle y que haga violencia. Eso no puede seguir. Eso no puede seguir. El tema aquí es que la idea, en el principio, no era mala. Que las poblaciones indígenas cultivaran su forma de ser, su cultura, sus tradiciones en un territorio propio, alejados del vaivén político del Estado, pero se ha convertido en lo contrario. Pequeños grupos han utilizado las comarcas pues para trampolín político y ahí vemos como un solo partido político ha tomado eso como su bastión, Sí, en el cual sí, siempre va a tener 6 diputados. sí. Lo cual me lleva a la teoría del liderazgo perverso, ¿no? El liderazgo que se beneficia de acciones perversas contra el Estado y contra la sociedad, porque se fundamentan precisamente y son un liderazgo absolutamente reaccionario. Me opongo a lo que venga, a lo que sea. O sea, estoy a la expectativa de lo que tú propongas, quiero escuchar qué es para oponerme. No sé qué es, pero déjame oír porque me voy a oponer. Y eso es lo que ha caracterizado nuestro liderazgo y eso es lo que ha impedido que el país tenga una mayor movilidad y una mayor dinámica en la formulación de políticas públicas que son indispensables para tener un mejor país. Y eso es propio de un país como el nuestro, que tiene una economía dual, una economía altamente volcada a los servicios, a la tecnología, al crecimiento, a las exportaciones, con otro país con otros segmentos que son segmentos que han sido relegados, que han sido dejados por fuera y que necesariamente se tienen que incorporar. Pero la única forma es a través de un consenso, ¿no? Y rompiendo estos lastres que representan lo que yo he denominado como liderazgos perversos, que se fundamenta solamente en decir, aquí no va a haber cambio, no hay ley 462 que valga, no hay ninguna transformación que aquí se acepte, no vamos a aceptar nada, lo que quiera que se proponga, vamos a ir a la calle. Y la pregunta que yo me hago precisamente a quienes dicen, pero establezca una mesa de diálogo. ¿Es el hecho simplemente de suspender la ley 462 es la que va a garantizar que va a haber crecimiento y desarrollo en el país? Vamos a asumir que se cambia y se volvemos a la otra ley y se consiguen los fondos y recursos para poder balancear que es un absoluto imposible. De algún lado salen los fondos para poder sufragar los enormes costos que representa el déficit actuarial que tenía el sistema anterior. Vamos a suponer que logramos eso. ¿Es eso lo que pavimenta camino hacia el desarrollo? Me pregunto yo. ¿Suficiente con ese cambio? Estoy de acuerdo contigo. Oye, bueno, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Está buena la conversa porque es un tema que hay que plantear. Y hay mucha autocensura, lamentablemente, incluso yo me he tenido que autocensurar algunas cosas que pienso, porque hay miedo en el entorno y hay mucha gente que tiene muchos intereses y que no quiere que se vean perjudicados por violentos que lamentablemente pues actúan de esa manera para que no se divulguen cosas que todo el mundo debe saber. Así que bueno, don Horacio Estriví, Bueno, muchísimas gracias. nos vemos la Gracias. próxima semana, ¿te parece? Así es, Dios primero. Un abrazo grande. Y Javier Castillo, muchísimas gracias por la colaboración, como siempre. Saludos. Vamos a la pausa. Este fue Mirador Económico aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon. Y regresamos en los 92.1 FM y radioancon.com.